¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. La tensión en el fútbol mexicano no da tregua y esta vez el centro de la tormenta lleva el nombre de Adalberto Carrasquilla. El mediocampista panameño de los Pumas de la UNAM vive días de auténtica controversia tras el partido frente a Cruz Azul. Un duelo que dejó más heridas que goles y que hoy tiene a la afición dividida entre la indignación y la defensa de la intensidad del juego. El choque entre Pumas y la Máquina en la jornada 17 de la Apertura 2025 se ha convertido en un capítulo que pocos olvidarán, un encuentro cargado de emociones, tensión y, sobre todo, una acción que marcó el desenlace de la temporada regular. Todo comenzó con esa entrada que terminó dejando fuera de combate a Kevin Mier, el portero celeste, víctima de una fractura de tibia que estremeció a todo el estadio. Sin embargo, la historia no termina en la cancha, el verdadero drama comenzó después, cuando las cámaras, los aficionados y los medios buscaron culpables y respuestas. Carrasquilla, conocido por su garra, su entrega y su estilo aguerrido, se vio de pronto señalado como el villano de la película. Una jugada dividida, un balón disputado al límite y un desenlace trágico para uno de los mejores porteros del torneo. Las redes sociales se encendieron de inmediato. Los seguidores de Cruz Azul exigían justicia, clamaban por una sanción ejemplar. Incluso pedían que el panameño fuera inhabilitado hasta que Mier pudiera volver a pisar una cancha. Un Clemer impulsado por la emoción y el dolor de ver a su arquero lesionado, pero también alimentado por la eterna rivalidad y la pasión que desborda el fútbol mexicano. Sin embargo, entre la marea de acusaciones, la comisión disciplinaria puso freno a la especulación con una resolución que, lejos de calmar los ánimos, encendió aún más la polémica. Carrasquilla sería suspendido, sí, pero no por la entrada sobre Mier, sino por acumulación de tarjetas amarillas. La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno cementero. El comunicado oficial de la Federación Mexicana de Fútbol fue claro: la sanción no estaba relacionada con la lesión del arquero, sino con la suma de amonestaciones que el panameño había recibido a lo largo del torneo. En total, 5 tarjetas amarillas acumuladas ante Santos, Pachuca, Necaxa, América y finalmente Cruz Azul bastaron para dejarlo fuera del próximo compromiso de los Pumas, nada menos que el crucial partido de play-in contra Pachuca. La aplicación del reglamento fue estricta, fría, legalista. Pero el fútbol, lo sabemos, rara vez se mueve solo por lo que dicen los artículos, en el corazón del aficionado. La justicia deportiva y la moral del juego limpio son asuntos que trascienden los reglamentos, y ahí, justo en ese punto, nace el drama que hoy envuelve a Carrasquilla. En la memoria de los fanáticos aún resuena el momento exacto en que Kevin Mier cayó al césped, con el rostro contraído de dolor y los gritos de preocupación de sus compañeros. Las repeticiones televisivas mostraron una jugada dura, pero no malintencionada. Carrasquilla fue el balón, con la intensidad que lo caracteriza, pero llegó fracciones de segundo tarde. En un deporte de velocidad y contacto, ese pequeño margen fue suficiente para cambiar el destino de 2 jugadores y el rumbo de una polémica nacional, mientras el arquero era retirado en camilla. El rostro del panameño mostraba una mezcla de desconcierto y frustración. No había risa, no había provocación. Solo la pesada carga de saber que algo había salido terriblemente mal. Desde entonces, su nombre se convirtió en tendencia, su imagen en blanco de insultos, y su futuro inmediato en incertidumbre. Dentro del vestuario de Pumas, el ambiente se volvió espeso. Sus compañeros cerraron filas, defendiendo a su compañero como un jugador noble, intenso, pero jamás violento. Fue una jugada fortuita, repitieron algunos. Carrasquilla no es ese tipo de futbolista, aseguraron otros. Pero afuera, en la calle, la narrativa era diferente. La afición de Cruz Azul pedía castigo y las redes multiplicaban cada ángulo del choque, cada segundo del contacto, buscando en cámara lenta una intención que quizás nunca existió. Y así, entre versiones, rumores y especulaciones, el fútbol mexicano volvió a encontrar su dosis de drama antes de los duelos decisivos. El fallo disciplinario, aunque técnicamente impecable, no calmó las aguas. La comisión disciplinaria recordó que el artículo 14 del reglamento establece una suspensión automática y una multa de 200 sumas para el jugador que acumule 5 tarjetas amarillas en un torneo oficial, nada más, nada menos. Un castigo rutinario, esperado, pero que esta vez cayó en el peor momento posible. Los Pumas perderán a Carrasquilla justo cuando más lo necesitan, en el play-in ante Pachuca. Un partido que definirá el futuro inmediato del equipo en la competencia, aunque la razón de la suspensión sea otra. El contexto hace que la decisión tenga un sabor amargo, porque no se trata solo de una tarjeta, sino de la sombra de un escándalo que amenaza con distraer al club de su verdadero objetivo: seguir con vida en el Apertura 2025. Del otro lado, en Cruz Azul, la situación también ha sido un torbellino emocional. Kevin Mier,
Uno de los pilares del equipo y una de las figuras más destacadas del torneo, enfrenta ahora una larga recuperación. Su lesión, una fractura de tibia, lo mantendrá fuera durante meses. Y su ausencia deja un vacío enorme bajo los tres palos de la máquina, aunque no hay una solicitud oficial para inhabilitar a Carrasquilla hasta su regreso. La presión mediática ha sido intensa. Algunos comentaristas han pedido que se abra el debate sobre el tipo de entradas que deben considerarse inhabilitantes, mientras otros recuerdan que el fútbol es un deporte de contacto y que no todo accidente es un acto de mala fe. En medio de ese fuego cruzado, Carrasquilla se mantiene en silencio, concentrado. Según fuentes cercanas, en trabajar en lo mental y en lo físico para volver más fuerte. Es imposible ignorar que la imagen del panameño ha quedado marcada, al menos temporalmente, en cuestión de días. Pasó de ser uno de los motores del mediocampo universitario a convertirse en símbolo de la controversia, y eso en un club tan mediático como Pumas. Pesa, el equipo de la UNAM, siempre bajo el escrutinio del público y la prensa. Sabe que cualquier paso en falso se magnifica, pero también sabe convertir las crisis en combustible. Ya lo han hecho antes, cuando las críticas eran feroces y el panorama parecía oscuro, y tal vez, justo en ese fuego, los felinos encuentran la motivación que necesitan para enfrentar al Pachuca sin su guerrero centroamericano. El fútbol, más allá de las tácticas y los reglamentos, es una narrativa constante de héroes y villanos, de caídas y redenciones. Carrasquilla, que llegó a México con la misión de consolidarse como referente, vive ahora su propio capítulo de prueba. Su suspensión, aunque corta, será recordada no por la acumulación de amarillas, sino por el contexto que la rodea. Y mientras la comisión disciplinaria cierra el caso desde el punto de vista formal, la historia continúa viva en la conversación pública, en los debates televisivos, en los podcasts y en las redes, donde cada quien construye su propia versión de la verdad. Los Pumas, por su parte, ya trabajan en cómo reemplazar al panameño. Su ausencia altera el equilibrio del mediocampo, la conexión entre la defensa y el ataque, la presión alta y la recuperación. Andrés Lillinilo, quien esté al mando en este punto de la temporada, tendrá que reorganizar su esquema, buscar alternativas. Quizá apostar por la juventud o por la experiencia de algún veterano. Todo mientras la sombra del caso Carrasquilla sigue rondando el vestidor. Y en el horizonte, el Pachuca afila las garras, sabiendo que enfrente habrá un rival herido, pero con orgullo. El fútbol mexicano, una vez más, demuestra que ningún torneo termina en la cancha. Las batallas continúan en los despachos, en los micrófonos y en las redes sociales. La pasión no entiende de artículos reglamentarios ni de tecnicismos disciplinarios. Para el hincha, la justicia se mide en emociones y el dolor de perder a un jugador como Mier no se alivia con comunicados oficiales. Pero también hay que recordar que el juego no sería el mismo sin la entrega de futbolistas como Carrasquilla, que dejan todo en cada balón dividido, que viven el deporte con intensidad. Quizá, al final, eso sea lo que más duele, que en una fracción de segundo esa misma intensidad pueda volverse tragedia. Así queda el panorama: Carrasquilla suspendido, Pumas sin su motor en el mediocampo y Cruz Azul sin su guardián del arco. Una historia donde todos pierden algo, donde la línea entre la justicia y la pasión se vuelve difusa, y mientras el balón vuelve a rodar en la liguilla, la conversación se gira viva, porque el fútbol, más que un deporte, es un relato en constante construcción, hecho de jugadas, heridas, redenciones y polémicas, y en ese relato el nombre de Adalberto Carrasquilla quedará grabado no solo por una entrada, sino por haber encendido el debate más intenso de la Apertura 2025. Si llegaste hasta aquí es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada. Un día después de aquel humillante 4-1 que el Pumas sufrió en Tijuana, los pasillos del Estadio Olímpico aún parecen retumbar con los ecos de un vestuario en llamas. Según fuentes cercanas al equipo, lo que ocurrió dentro del camarín después del partido no fue solo tristeza ni desilusión, sino un verdadero vendaval de tensiones acumuladas que habían ido creciendo a lo largo de la temporada. La derrota no solo dejó al descubierto las debilidades en el campo, sino que abrió heridas internas que parecían dormidas, y ahora, más que nunca, la afición empieza a preguntarse si este equipo está al borde de un colapso más profundo. Los jugadores, que en público tratan de mantener una fachada de unidad, habrían vivido momentos de confrontación directa con algunos de los líderes del vestuario. Se rumorea que hubo discusiones fuertes sobre actitudes, compromisos y responsabilidades individuales que, hasta ahora, habían permanecido soterradas. Al parecer, la derrota ante Tijuana no solo fue un golpe al marcador, sino un detonante que sacó a la luz resentimientos que algunos jugadores habían guardado en silencio durante meses. En medio de la frustración, se escucharon voces reclamando mayor esfuerzo y compromiso de compañeros que, según algunos, parecían desconectados del partido desde el primer minuto.
las tensiones no habrían quedado solo entre jugadores, sino que también habrían involucrado al cuerpo técnico. Con comentarios muy directos sobre decisiones tácticas y cambios que, para algunos integrantes, llegaron demasiado tarde o no se ajustaron a la necesidad real del equipo en el campo. Se dice que algunos veteranos del plantel intentaron mediar, buscando calmar los ánimos, pero la intensidad de la derrota y la acumulación de críticas hizo que los intentos de reconciliación fueran parciales y temporales. Lo que más preocupa a quienes siguen de cerca al club es que este tipo de conflicto interno no es aislado. Fuentes internas aseguran que la relación entre ciertos jugadores y el cuerpo técnico se ha deteriorado gradualmente. Y partidos como el de Tijuana simplemente actúan como un catalizador que acelera tensiones latentes, más allá del enojo. Hay un sentimiento profundo de incredulidad. La afición esperaba un equipo competitivo, sólido, capaz de pelear en la liga, y lo que vio en la frontera fue una versión desdibujada, vulnerable. Sobre todo, desorganizada, en el vestuario. Los reclamos habrían sido directos, sin filtros, con expresiones de frustración que dejaron claro que los ánimos estaban al límite. No solo se cuestionaron desempeños individuales, sino también la química grupal, la falta de liderazgo visible y la sensación de que algunos jugadores no están entregando todo por el escudo que defienden. El rumor más fuerte que circula indica que hubo una reunión de urgencia convocada por los capitanes y algunos miembros del cuerpo técnico apenas se cerraron las puertas del vestidor. Allí, entre palabras duras y gestos de desesperación, se habrían planteado posibles soluciones, ajustes en la dinámica de entrenamiento y, sobre todo, la necesidad urgente de restablecer la confianza entre compañeros que parecía resquebrajarse con cada derrota. Otro detalle que los insiders cuentan es que algunos jugadores jóvenes quedaron visiblemente afectados, casi intimidados por la intensidad de las críticas, mientras que los más experimentados asumieron roles de mediadores, tratando de balancear la situación y evitar que la tensión derivara en una fractura permanente del grupo. Sin embargo, el ambiente no fue de reconciliación inmediata. Las emociones estaban demasiado a flor de piel, y las palabras lanzadas en caliente todavía resonaban en los oídos de quienes las recibieron. Según quienes han tenido acceso a estos rumores, se sintió una especie de mezcla entre enfado, tristeza y ansiedad. Cada jugador parecía cuestionarse a sí mismo, preguntándose si realmente está dando lo suficiente y si puede cambiar la percepción del resto de sus compañeros antes de que la crisis se profundice. Entre los técnicos, se percibe también un debate interno. Algunos consideran que el problema pasa por la mentalidad del plantel. Otros apuntan a la necesidad de ajustar tácticas y métodos de entrenamiento para que las debilidades individuales no se conviertan en catástrofes colectivas. Lo que parece claro es que nadie en el vestuario minimiza la gravedad de lo ocurrido en Tijuana. Cada palabra, cada gesto y cada mirada reflejaba una mezcla de frustración y urgencia por corregir el rumbo antes de que la situación se vuelva irreparable. Los rumores indican que, tras la discusión más intensa, se tomó la decisión de mantener reuniones individuales y de grupo para abordar los problemas con mayor profundidad, buscando no solo resultados inmediatos, sino también reconstruir la cohesión del equipo. No obstante, la pregunta que flota en el aire es si estas medidas eran suficientes para calmar los ánimos o si, por el contrario, la tensión acumulada seguirá afectando el desempeño en las próximas jornadas. Mientras tanto, la afición observa desde afuera, especulando, comentando y compartiendo versiones que, aunque no siempre confirmadas, alimentan la sensación de que el Pumas atraviesa una de las peores crisis internas de los últimos años. Los medios deportivos se han hecho eco de la situación, pero quienes estuvieron presentes aseguran que la intensidad dentro del vestuario fue mucho mayor de lo que se ha visto en cámaras o entrevistas postpartido. Lo que se vivió tras las puertas cerradas es, según los rumores, un reflejo del malestar profundo que atraviesa el plantel. A esto se suma la presión externa. Los hinchas esperan respuestas, los medios exigen explicaciones y los próximos rivales probablemente buscarán aprovechar cualquier debilidad emocional del equipo. La narrativa que circula sobre el vestuario es, entonces, la de un grupo golpeado, consciente de sus errores, pero también en alerta máxima, intentando recomponerse antes de que la crisis afecte más que los resultados en el campo. Es un retrato que mezcla la desilusión con la urgencia, la crítica con la autocrítica y la esperanza con el temor de que, si no se toman medidas drásticas, la situación pueda deteriorarse aún más. En definitiva, lo ocurrido un día después del 4-1 en Tijuana no fue solo un episodio de frustración pasajera, sino un momento clave que podría definir el futuro inmediato de Pumas, un vestuario al borde del colapso, un cuerpo técnico que enfrenta dudas y jugadores que deberán decidir si trabajan unidos o si las diferencias internas se convierten en un obstáculo insalvable. Cada gesto, cada palabra y cada decisión tomada en los próximos días podría marcar la diferencia entre la reconstrucción del equipo o la profundización de una crisis que amenaza con extenderse mucho más allá de los 90 minutos en el campo.
Los rumores, aunque difíciles de comprobar, pintan un cuadro dramático, un plantel enfrentando no solo rivales externos, sino también a sí mismo con un peso emocional que podría influir en su desempeño durante las jornadas siguientes. La narrativa que se ha filtrado muestra que, en el corazón del vestuario, la derrota ante Tijuana se convirtió en un espejo bruto que reflejó todas las fallas acumuladas, tanto tácticas como humanas, y que ahora obliga a cada integrante a replantearse su compromiso, su rol y su capacidad de contribuir a que Pumas recupere no solo resultados, sino también identidad y confianza mutua. Es, en resumen, un retrato del drama que vive un equipo histórico que parece estar al filo del abismo, donde cada palabra y cada gesto cuentan, y donde la presión por dar vuelta a la página se siente más fuerte que nunca. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya, cachun cachun rara. Pumas,